Pasamos entonces ahora a implementar nuestra clase JFrame Interfaz, ¿ok? Que es este diseño que tenemos aquí. Entonces ahora en nuestro Eclipse, esto puedo cerrar o puedo minimizar también sin problemas. Aquí voy a hacer lo siguiente, voy a crear una nueva clase, ¿ok? Aquí sí ya puedo utilizar digamos, el asistente que es a través del Windows Builder, ¿ok? Cuando voy a crear una clase JFrame, siempre me conviene ir por esta parte, ¿ok? ¿Por qué me conviene ir por esta parte? Por el del Windows Builder. Porque cuando yo creo un JFrame, él ya me inserta la lógica necesaria para el método main, de tal forma que esa clase pueda ser ejecutable, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nota que voy a colocar yo el nombre frame, ¿ok? Calculadora, ¿ok? O también puedo colocarle frame interfaz, ¿ok? Frame interfaz. Podría ser para que se sepa que este ejercicio desde una calculadora podría colocarle JFrame, o sea, frame calculadora, ¿ok? Frame calculadora interfaz. Entonces aquí ya tenemos que extiende el JFrame, ¿ok? Y le doy directamente ya siguiente. Nota que aquí aparece un código que es el código del método main, ¿ok? Que lo que hace es posible que este formulario, este JFrame pueda ser ejecutable, ¿ok? Si yo lo hiciera esto de forma normal o a través del asistente Java normal, esto no me crearía, entonces eso me crearía de repente un poco de inconveniente, de tal forma que esto tendría que hacerlo de forma manual, pero no hay problema, no hay mayores problemas con eso. Aquí lo que quiero aplicarte más o menos es en la vista diseño, ¿ok? Que este frame, este JFrame que estoy creando ahora, contiene internamente aquí un JPanel, ¿ok? Este JFrame contiene un JPanel aquí adentro. Este JPanel su nombre se llama Content Panel, ¿ok? Así se llama, ese es su nombre, ese es el nombre del atributo. Si nos vamos al código fuente, podemos ver aquí que dentro de la clase JFrame tenemos un atributo que se llama Content Panel, que es del tipo JPanel, ¿ok? Ahora, para agregar este JPanel, cuyo nombre es Content Panel, aquí como parte principal del JFrame, se utiliza un comando que es, si nos vamos a diseño, vas a ver que es este comando que está aquí. Aquí lo que se hace es inicializar. Aquí se inicializa el Content Panel, ¿ok? Aquí lo que se establecen en estas dos líneas son los bordes, ¿ok? Los bordes, en el primer lugar el border que va a tener como margen el Content Panel, y finalmente aquí se establece el layout, ¿ok? El set layout se le dice que va a ser un border layout. Nota que, por ejemplo, si yo quiero cambiar, fíjate bien en esta parte, dice New Border Layout. Si yo, por ejemplo, ahora cambio el layout de este JPanel, aquí, yo, por ejemplo, voy a cambiar a un Grid Layout. Si yo voy al código fuente ahora, nota que ahora ya no dice más Set Layout, aquí ya no dice más New Border Layout, sino que ya dice New Grid Layout, ¿ok? Porque yo cambié el layout de este JPanel. O sea que para cambiar el layout de un panel, que en este caso este panel que está aquí, lo único que tienes que hacer es, si no quieres hacerlo a través de la forma gráfica, cambiarlo aquí a través del set layout y colocando el layout correspondiente al cual quieres asignar. ¿Ok? Y aquí con este comando set content panel, que no es en realidad un comando, sino que es un método del JFrame, ¿ok? Ese es un método del JFrame. Lo que hacemos es adicionar al JFrame el contenedor que queremos que sea el panel principal del cual él va a estar constituido. Es decir, este JFrame de por sí solo no puede contener componentes, por ejemplo, botones o cuadros de texto. O sea, el JFrame necesita que primero yo le adicione dentro de él un JPanel. Ahora, una vez que yo tenga ahí dentro un JPanel, yo puedo hacer con él, puedo insertar ya dentro de ese JPanel cualquier tipo de componente. ¿Ok? Entonces, ese JPanel que está aquí, que se llama Content Panel, se adiciona al JFrame a través del
método que se llama setContentPan. ¿Okay? A partir de aquí, todo lo que vayamos a hacer ahora nosotros va a ser, o sea, todo lo que vayamos modificando o haciendo tendría que aparecer ya dentro de esta línea, después de esta línea que está aquí. En teoría, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es organizar, fíjate en nuestro diseño, que aquí el JPanel está organizado en un border layout, ¿ok? En donde en la parte norte yo adiciono un cuadro de texto y en la parte sur adiciono un botón de comando, ¿ok? Entonces, volviendo a nuestro código, vamos a indicar otra vez que queremos organizar esto en un border layout, ¿ok? Ahora ya está en un border layout y ahí empiezo a adicionar mis componentes. Entonces aquí voy a adicionar, voy a buscar aquí un JTextField, ¿ok? Y voy a adicionar aquí en la parte norte, ¿ok? Luego voy a buscar un botón, ¿ok? Que tiene que ser un botón del botón que nosotros habíamos implementado antes, ¿ok? Y no del JButton estándar del Swing, ¿okay? Tiene que ser del nuestro. Y ahí en la parte inferior o en la parte sur le voy a agregar un botón de es igual. A esto sí ya le puedo colocar el es igual, ¿ok? Entonces aquí tengo el cuadro de texto y aquí tengo el botón de es igual. Y lo último que me está faltando es insertar aquí en la parte céntrica, en la parte del centro, el panel botones que he creado anteriormente, que es este panel que se encuentra aquí. Entonces para adicionar ese panel botones, lo que hago es acceder aquí al Choose Component nuevamente, ¿ok? Y ahí escribo el nombre de la clase que quiero buscar, que en este caso es panel botones, que como ya sabes era aquella clase que contiene todos los botones de nuestra operación de calculadora, ¿ok? Entonces ahí voy a guardar. Aquí como título de nuestro formulario le voy a colocar calculadora, ¿ok? Y aquí también en el cuadro de texto, por más que eso todavía no lo vamos a implementar, en el cuadro de texto como valor por defecto le puedo colocar ya el 0, ¿ok? Entonces le doy el 0, presiono tabulador, ¿ok? También puedo ordenar puedo alinear hacia la derecha, ¿ok? Aquí con este horizontal alignment, ¿ok? Y ahí ya se alinea el código hacia la derecha. Entonces ahí yo puedo guardar y puedo ejecutar la calculadora y podemos notar nosotros que en cuanto a diseño, por lo menos nuestra calculadora ya está terminada, ¿ok? En teoría sería eso. Así que una vez entonces que terminamos la implementación, por lo menos la parte del diseño, en este caso, por ejemplo, puede ser que todavía estén faltando algunos detalles, pero ya lo tenemos prácticamente funcional. O sea, aquí podemos presionar sobre los botones, aquí podemos, digamos, tenemos ya el cuadro de texto. Entonces sería, la idea es pensar más o menos cómo esto tendría que funcionar de tal forma que después podamos programarlo. Fíjense que hasta ahora yo todavía en ningún momento me preocupé por la implementación. O sea, yo me preocupé solamente por el diseño. Entonces la idea es que una vez terminado el diseño, una vez terminado bien el diseño, ahí a partir de allí tú te empieces a preocupar por la parte de implementación. Recién una vez que vamos a colocar la lógica dentro del programa. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es pensar, cranear o idear cómo tiene que funcionar esta calculadora. Y ahí es algo que solamente, digamos, tú internamente, de acuerdo a la lógica general que posees o a la experiencia previa de programación que tienes, vas a poder hacerlo, ya sea más rápido o más lento o de acuerdo a cómo te vaya saliendo. Lo ideal aquí es practicar, hacer todo tipo de ejercicios de tal forma que puedas desarrollar esa lógica que se necesita para este ejercicio. Por ejemplo, aquí yo lo que sugeriría es, digamos, cada vez que yo presiono un número, un botón aquí, por ejemplo el 1, él tiene que colocar ese número aquí, dentro del cuadro de texto. Si yo vuelvo a presionar otro número, cualquier otro número, ese número que yo ya tenía aquí en el cuadro de texto, yo tengo que
concatenar con el nuevo número que estoy presionando. Recuerda que esta calculadora tiene que funcionar solamente con los botones de comando que yo tengo aquí. No tiene que funcionar con el teclado, o sea, solamente con el teclado. Entonces, si yo ya tenía un 1 aquí, vamos a colocarle aquí un 1. Al presionar un 2, yo tengo que hacer un concatenar, tengo que sumar ese 1 con el 2 que yo presiono aquí. Entonces, tiene que quedar 12, ¿ok? Si yo vuelvo a presionar, por ejemplo, el 5, entonces aquí tiene que concatenarme el 12 más el 5, tiene que quedar 125, ¿ok? Ahora, eso cuando presiono los números. Ahora, cuando presiono una operación, ya sea la operación de más o menos, este número que yo tengo aquí tiene que almacenarse en algún lugar de forma auxiliar o de forma temporal para que más adelante cuando yo presione el botón es igual pueda tener ese valor almacenado en algún lugar de tal forma poder ejecutar la operación. Porque cuando yo presione, por ejemplo, el más, ¿ok? Este valor que está aquí tiene que quedar en 0, ¿ok? Pero ese 125 que estaba antes tiene que almacenarse en una variable auxiliar. Así también la operación, porque aquí tenemos dos operaciones, ¿ok? La operación que yo presioné también tiene que quedar en una variable auxiliar, ¿ok? Porque después, más adelante, cuando yo presione el botón es igual, yo tengo que saber cuál fue la operación que yo previamente seleccioné. O sea, yo tengo que almacenar esa operación en una variable auxiliar también. Entonces son dos variables auxiliares que voy a necesitar. Una para almacenar el número que estaba anteriormente aquí y otra para almacenar la operación que se quiso ejecutar. O sea, la operación que se le seleccionó ejecutar. Y una vez que el usuario vuelva a digitar el segundo valor, vamos a suponer 151. Ok, anteriormente estaba, voy a colocar 150. Anteriormente estaba 125, ¿ok? Se presionó el botón más, esto se quedó en 0 y ahora se presionó 150 otra vez. Entonces, al presionar el botón igual, el sistema tiene que realizar el cálculo de la primera variable que está almacenada allá en el atributo temporal, utilizar la operación también que tiene almacenada ya en el atributo auxiliar y realizar la operación y mostrar el resultado en el cuadro de texto. Así es como tiene que trabajar, ¿ok? Entonces también tenemos que tener recomiendo utilizar un switch, una bandera o un indicador que nos indique cuándo el sistema va a realizar una nueva operación. Eso ya lo vamos a ver más internamente dentro de la implementación, pero esto más o menos es así como tiene que funcionar. Otro de los puntos importantes que quiero recalcar aquí es que nosotros tenemos nuestra calculadora diseñada para la cual hemos utilizado varias clases. Aquí tenemos una clase botón, tenemos un botón frame calculadora y una clase frame botones. Esto generalmente siempre va a ser así. O sea, yo te había recomendado anteriormente en el inicio del video que cuando más clases independientes puedas tú crear para resolver un determinado tipo de problemas, eso indica que más te estás adecuando o más te estás acercando a la solución correcta. O sea, en Java, la ideología que se tiene que utilizar es dividir para conquistar. O sea, cuando más clases puedas crear para resolver un determinado problema, entonces significa que estás implementando una solución que se está acercando más a la realidad. Así es que siempre nosotros vamos a tener esta situación, siempre vamos a tener que, por ejemplo, para una interfaz que estamos creando, vamos a tener que manejar varias clases. Pero en cuanto a la implementación, es lo contrario. O sea, cuando más la implementación, me estoy refiriendo al código o a la codificación en sí. Cuando más podamos centralizar la implementación del código de tal forma que podamos manejarlo todo desde una parte centralizada, más también nos estamos adecuando a la solución correcta. O sea que aquí, por ejemplo, de nada me va a servir que yo implemente toda una lógica cuando yo presione el botón 1 para hacer algo. Luego que yo repita esa lógica o que yo vuelva de nuevo a colocar una lógica complicada en el botón 2 y así es cada uno de los botones. O sea que aquí lo que tenemos que tratar es de simplificar. O sea, si nosotros podemos tener la operación de calcular en un solo lugar, de tal forma que cada vez que yo presione estos botones de números o los botones de operación, eso se pueda centralizar en un único lugar en donde yo pueda realizar las operaciones, más yo me estoy acercando a la solución óptima de un ejercicio.
¿ok? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que, digamos, todos los eventos que van a ocurrir pasen por un solo método general, que en este caso porque aquí la operación que estamos realizando es solamente una operación, en realidad son dos operaciones, la operación de suma y resta. Es una operación bastante sencilla, entonces todo yo puedo hacer pasar por un solo lugar, todo por un solo método. Entonces, como digamos, aquí según nuestro diagrama, la clase que le conoce a todos es la clase frame interfaz. La clase frame interfaz es el que le conoce al panel botones. Y la clase panel botones es el que le conoce al botón. Entonces, como el panel interfaz es el que le conoce a todos, porque al botón también le conoce a través del panel interfaz. O sea, yo desde frame interfaz puedo acceder directamente al botón a través de este panel interfaz. Entonces, lo que a mí me conviene es que ese método esté aquí dentro del frame interfaz. O sea, yo voy a crear dentro del frame interfaz, voy a crear una clase que va a ser mi clase, perdón, un método que va a ser mi método por el cual van a pasar todos los eventos cada vez que el usuario presione clic sobre estos botones. Entonces, eso es lo que vamos a implementar en el siguiente video. Hasta aquí nosotros hemos terminado la parte de implementación y la parte del diseño, y a partir del siguiente video ya yo te voy a estar mostrando la parte de implementación de código, ¿ok?